que vamos a concluir, porque ya nos estamos aproximando a, a la comprobación del problema de optimización lineal, ¿no? Es decir, que en los puntos extremos vamos a encontrar las soluciones óptimas. Y bueno, ya nos estamos acercando a eso, pero todo ha girado en torno al análisis convexo, precisamente. O sea, eh, analizar que las restricciones definen regiones convexas y característicamente lo que hemos visto es que pueden ser regiones que son acotadas o no acotadas. Cuando son acotadas, ya dijimos que les llamamos un politopo, y si no son acotadas, pues simplemente son poliedros convexos, ¿vale? Y entonces, con base en todo eso, pues vamos ahora a conceptualizar el concepto de dirección, ajá, porque vamos a ver un teorema de caracterización, de representación se le llama, de cómo todos los puntos que están dentro de un conjunto convexo se pueden caracterizar por medio de los puntos extremos y de las direcciones extremas, no nada más de los vértices. Entonces, bueno, vamos a conceptualizar estos términos que les estaba comentando. Entonces, bueno, uno de ellos va a ser la definición, vamos a poner aquí, definición de, permítame un segundo, la definición de borde, frontera, vamos a analizar borde o frontera del conjunto, del conjunto convexo. Entonces, un borde es el segmento de línea recta, es el segmento de línea recta contenido en el conjunto convexo. En el conjunto convexo, poliédrico, o el poliedro convexo, como ya lo he llamado. Poliédrico, que une dos puntos extremos. Une dos puntos extremos. Entonces, cualquiera que sea la dimensión del conjunto convexo poliédrico o del poliedro convexo, el segmento de recta que une dos puntos lo vamos a denominar borde o arista, incluso lo podemos llamar. Cuando se les llaman aristas es cuando tenemos dimensiones superiores, ¿no? Por ejemplo, voy a ilustrarlo de esta forma, ¿no? Como una región piramidal. Vamos a pensarlo de esta forma en tres dimensiones, ¿no? Pues bueno, por supuesto que me falta todo lo que está por detrás, ¿no? Aquí, solo que me gustaría colocarlo a nivel punteado, por eso no lo estoy dibujando. Sí, o sea, todo lo que está por detrás es precisamente esta parte, ¿no? Más o menos así. Seguramente ya tienen la visualización completa de la imagen, pero bueno, no soy muy bueno haciendo dibujos, pero espero que se entienda la idea, ¿no? Y cualquiera de los puntos extremos, pues son precisamente los vértices del poliedro, ¿vale? Entonces aquí los vértices denotan puntos extremos, y podemos ver que por cada par de puntos extremos pues pasa un segmento de recta, ¿vale? Entonces cada uno de estos segmentos de recta son los que denominamos bordes o fronteras del conjunto convexo, por definición. Sí, porque podríamos pensar que alguna de las caras es una frontera, ¿no? Digamos, la cara completa es una frontera, pero precisamente es otro concepto, se le denomina cara, ajá, no borde. De hecho, en más dimensiones, por eso les muestro este dibujo. Ajá, o sea, a nivel de definición, vamos a entender como borde, frontera o arista
el segmento de recta que une a dos puntos extremos en cualquiera que sea la dimensión. Y no lo hemos definido, es que no necesitamos definirlo, pero sí se los comento. Este, los planos adyacentes al conjunto convexo o que están en la frontera del conjunto convexo, en la cerradura, incluso podemos decir del conjunto convexo, pues conforman las caras del poliedro, ¿vale? Entonces, bueno, eso nada más para aclarar ese punto. Y ahora vamos a definir la Entonces, adyacente. esta frontera es distinta a la que ya conocíamos. ¿Perdón? Esta frontera no es la misma que ya conocíamos. Sí, porque bueno, este es en R3, pero en R2, por ejemplo, veíamos esta situación, ¿no? Y recuerden que cada una de las restricciones vienen de la frontera, precisamente es que por eso se les llama frontera, o por eso se define como frontera de los extremos de cada uno de los, bueno, en vez de llamarle C', le voy a llamar A', A transpuesta multiplicada por X menor o igual que alfa, es un semiespacio, la frontera del semiespacio es precisamente el hiperplano y cada uno de estos hiperplanos pues define un segmento de recta. ¿Vale? Para el conjunto convexo, entonces sí es el mismo de antes, ¿vale? Pero en R2 y En en R2, R3 en ya no. R3 es lo mismo. Sí, porque les comentaba, o sea, se define como el segmento de recta, sí, o sea, es el segmento de recta que une dos puntos extremos, como estos de aquí, ¿vale? Así se va a definir el borde, ajá, o frontera, bueno, así se define en este caso, por eso lo comento, y ahí hice el dibujo directamente, porque Este, si lo vemos como conjunto o perdón, como propiedad topológica de Rn, entonces es donde entra en conflicto la definición y por eso muchos tienden a llamarles aristas en lugar de borde. Ajá. Pero lo pongo de esta manera porque en la literatura lo encuentran así, ¿vale? O se encuentra de esa manera, el borde de un conjunto convexo, o sea, específicamente un conjunto convexo poliédrico, ¿vale? De acuerdo. Y entonces, ahora vamos a definir otro concepto que también ya habíamos comentado antes, que es la adyacencia. La adyacencia es precisamente la unión entre dos puntos extremos que son adyacentes, ¿no? Entonces, este, vamos a ponerlo aquí, dos puntos extremos diferentes, ¿sí? Distintos, se denominan adyacentes si comparten la misma frontera o el mismo borde. Pues vamos a ponerlo así como que si están en el mismo borde, en el mismo borde. Ujú. Entonces, vamos a llamarle borde, ajá, para evitar lo de frontera, que como frontera se entiende la frontera del hiperplano, que define cada una de estas restricciones, ¿no? Entonces, bueno, ¿qué más? Los procesos distintos se denominan adyacentes si están en el mismo borde, ¿vale? Entonces, bueno, vamos a postular el siguiente teorema. Entonces, sea S el conjunto de todos los X de Rn, todos los vectores en Rn, tales que AX es igual con B, X es no negativo, y consideremos que el conjunto es no vacío, ¿vale? O sea, que contiene al menos un elemento, de hecho ese elemento podría ser el cero, ¿no? Entonces, estamos considerando que el conjunto solución tiene al menos la solución trivial, lo que estaríamos diciendo aquí. Entonces, si A es de M por N, o sea, una matriz de M por N, y su rango es M, es el rango de la matriz A, es igual con M, entonces lo que estará sucediendo es que S
contiene al menos un punto extremo. Al menos un punto extremo. Entonces, con que el conjunto solución sea no vacío, o sea, que encontremos al menos una solución para el sistema de ecuaciones, podemos garantizar que hay al menos un punto extremo. ¿Y de dónde viene ese argumento? Bueno, de hecho viene de los teoremas que les encargué como lectura. Entonces, lo que podemos decir, la demostración es prácticamente puro argumento tomando como base esas demostraciones. Es decir, como S es no vacío, entonces existe una solución factible, al menos, ¿no? Vamos a poner así, existe una solución factible. Y entonces sabemos que toda solución factible corresponde a una solución básica factible. O sea, toda solución factible del conjunto del sistema es una solución básica factible. Ajá, entonces vamos a poner aquí. Luego, una solución básica factible. Ajá, una solución básica factible. Y dado que un punto extremo, vamos a ponerlo acá, dado que un punto extremo es una solución básica factible, eso fue lo que demostramos la clase pasada, que toda solución básica factible es un punto extremo y que a su vez todo punto extremo es una solución básica factible. Entonces, la demostración está completa, ¿no? Entonces, la demostración está completa. Está completa. Y como les comentaba, ¿no? La primera parte, el primer argumento es el más fuerte, por así decirlo, que existe una solución factible. Que existe una solución factible porque ya sabemos que es no vacío, entonces al menos hay una solución factible. Pero toda solución factible de este tipo de conjuntos, o de este conjunto en particular, es una solución básica factible, que fue algo que se demostró en el teorema 2.3 de la lectura. Si no mal recuerdo es el 2. El primero de los dos que les dejé de lectura es el que asegura eso. Y bueno, entonces como es una solución básica factible, entonces es un punto extremo, ¿no? Como ya sabemos. Así que pues queda prácticamente directa esa demostración. Bueno, entonces vamos a avanzar hacia la nueva concepción, por así decirlo, de punto extremo, que va a ser importante para lo que vamos a discutir más adelante. Entonces vamos a poner aquí definición, sea S el conjunto de todos los vectores en Rn, tales que A por X es menor o igual que B, y X es no negativo, un vector no negativo. Entonces, S está compuesto, o podemos decir incluso generado, por M más N restricciones. ¿Estamos de acuerdo? ¿Cuáles son las M restricciones? Las primeras M restricciones están definidas por el propio sistema de desigualdades. Ajá. O sea, de aquí salen M ecuaciones, M restricciones más bien, M desigualdades, que son las primeras M restricciones. Y X mayor o igual que 0, pues son las N restricciones restantes, las N componentes del vector. Dice, cada una de ellas tiene que ser no negativa, entonces por cada una tenemos una restricción adicional del problema. ¿Vale? Entonces, está compuesto por M más N restricciones correspondientes a los M más N semiespacios asociados, a los M más N semiespacios asociados. Ajá. O sea, ya sabemos que cada una de estas desigualdades define a un semiespacio, lo mismo que X mayor o igual que 0 es un semiespacio.
sea, cada una de las componentes define un semiespacio y cada semiespacio está asociado con un hiperplano, ¿no? Entonces, se dice que los hiperplanos correspondientes son definitorios. Definitorios. O sea, el que sean definitorios significa que definen, por así decirlo, al conjunto solución. Ajá, o caracterizan el conjunto solución. Entonces, de aquí, lo que estamos diciendo ya en resumen es que hay M hiperplanos implícitos, ¿no? Que se obtienen precisamente en la frontera de cada uno de los semiespacios. Ajá. Y para estos, para los de X mayor o igual que 0, pues entonces también tenemos N hiperplanos asociados a las fronteras de cada uno de los N semiespacios correspondientes a cada una de estas restricciones. Entonces, todos los hiperplanos que aparecen en el sistema son denominados definitorios, ¿vale? Y, por ejemplo, vamos a decir que un punto extremo, por ejemplo, está sobre un hiperplano definitorio o satisface al menos un hiperplano definitorio. De hecho, ahorita vamos a ver que precisamente en este tipo de sistemas, de hecho, un punto extremo pasa por exactamente n hiperplanos definitorios. ¿Vale? Lo que vamos a decir ahorita. De hecho, es una nueva definición de punto extremo. Son ¿Sale? semiespacios. Dice semiespacios asociados. Ah, gracias. Los M más N semiespacios asociados y se dice que los hiperplanos correspondientes son definitorios. ¿Vale? Gracias. Uh-huh. Ok, entonces vamos a colocar ahora, se dice que, bueno, esto lo voy a poner a la letra para que no. Se dice que R hiperplanos son definitorios, bueno, son linealmente independientes. Perdón, es que aquí tuve que escribir así. Se dice que R hiperplanos definitorios, ¿no? Son LI, linealmente independientes, si el rango de la matriz de coeficientes asociada a dichos hiperplanos, vamos a poner a dichos hiperplanos, tiene rango R. Ajá, tiene rango R. Por ejemplo, supongamos que G es la matriz de los R hiperplanos definitorios linealmente independientes. O sea, G contiene todas las desigualdades o todos los hiperplanos asociados al sistema original que son definitorios, pero que son linealmente independientes. Ajá. Y entonces vamos a suponer que ese G multiplicado por un vector Y es igual con G minúscula, por ejemplo. Ajá. Entonces el rango de G, voy a ponerlo así, el rango de G es igual a R. ¿Sí? Entonces vuelvo a repetir, G es la matriz, bueno, voy a ponerlo aquí abajo donde G es la matriz. Es la matriz asociada a los R hiperplanos LIs. Ajá. A los R hiperplanos LIs.
Y entonces, el que el rango sea exactamente igual con R, pues, y decir que G corresponde a R hiperplanos linealmente independientes, entonces es un sí solo sí. Ajá. Bueno, esto lo vamos a volver a utilizar más adelante. Luego entonces, a partir de esta nueva definición, podemos caracterizar los puntos extremos. Ajá. Entonces, alternativa de definición para puntos extremos. Aquí. Entonces se dice que X, voy a poner como X asterisco, un elemento de S es punto extremo, si pasa por N, si pasa por N hiperplanos definitorios linealmente independientes. Uh-huh. Aquí me faltó lo de la R. Uh-huh. Y bueno, si por un punto extremo, pasan más de n hiperplanos definitorios, entonces se dice que es degenerado. Ajá, o sea, el punto es degenerado. Se dice que es degenerado. Entonces, bueno, hasta ahorita la degeneración no tiene mayor importancia porque solamente implica que encontraremos componentes cero en el vector básico. O sea, las componentes de las variables básicas pueden ser cero. Eso también ya lo definimos, pero aquí nada más estamos caracterizando en términos de los hiperplanos definitorios. O sea, hay un hiperplano adicional por el que pasa por el que pasa el punto extremo, entonces vamos a decir que ese hiperplano es redundante, ¿no? Que esa ecuación es redundante. Entonces va a haber una componente que es igual con cero, en ese sentido. Más adelante, cuando retomemos la parte práctica del curso, vamos a hablar de la degeneración nuevamente, ajá, cuáles son sus implicaciones y qué es lo que está causando. Más bien, esto tiene implicaciones en el algoritmo, no tanto en la teoría, ¿vale? Solamente se toma en cuenta la definición. Y bueno, entonces, ya llegando a este punto, les voy a proponer como ejercicios la demostración de los siguientes corolarios, que son utilizando, o sea, las demostraciones las pueden realizar utilizando lo que hemos visto hasta ahorita, como argumentos prácticamente, solo que, bueno, tienen que formularlos, ¿no? Ordenarlos. Bueno, voy a poner aquí corolario. Entonces, un politopo convexo, ya sabemos que eso es un conjunto poliédrico convexo acotado, o un poliedro convexo acotado. Es caracterizado de esta forma: AX igual con B, tal que X es mayor o igual que 0. Ahora, recuerden que la vez pasada les comentaba que el politopo, o sea, se dice politopo porque puede ser exclusivamente el perímetro, ¿no? El perímetro del, del polígono, ¿no? O sea, muchos tienden a pensar que los conjuntos convexos, pues precisamente en los problemas de programación lineal, pues corresponden exclusivamente con polígonos, ¿no? O sea, son polígonos. Pero a nivel teórico nos fijamos mucho en la frontera, precisamente ahora sí, en la frontera a nivel topológico, ¿no? Sí, la cerradura, vamos a decir la cerradura para no entrar en conflicto con las definiciones que hemos establecido.
¿vale? Entonces, en la cerradura del polígono, el perímetro, si lo quieren ver a nivel geométrico. Entonces, vamos a decir que este politopo convexo contiene un número finito, contiene un número finito de puntos extremos. Entonces, ya sabemos que contiene al menos un punto extremo, eso lo demostramos hace ratito. Entonces, el decir que es un politopo, o sea, cuando se trata de un conjunto convexo acotado, de un poliedro convexo acotado, entonces resulta que el número de puntos extremos es finito, ¿vale? Entonces la idea va más o menos en la caracterización de puntos extremos que acabamos de definir. O sea, les sugiero que utilicen la caracterización, la definición alternativa que dijimos aquí, ajá, de punto extremo para poder comprobar que hay un número finito de puntos extremos. Por supuesto, tienen que trabajar con el rango de la matriz y supuestos de ese estilo, ¿no? Para garantizar la independencia lineal. Bueno, entonces sí, vamos a considerar si S es un politopo convexo, ajá, si ese es un politopo convexo de Rn y E subconjunto de Rn es el conjunto de puntos extremos. El conjunto de puntos extremos de S. Ajá, entonces, resulta que la envoltura convexa de los puntos extremos de S genera precisamente a S. ¿Vale? La envoltura convexa genera precisamente a S. ¿Sí? O sea que todos los puntos de S se pueden escribir como combinación convexa de los puntos extremos. Eso es lo que estamos diciendo. Uh-huh. Entonces, bueno, esos dos se los dejo como ejercicio. Para que ustedes los trabajen. Y bueno, ahora vamos a hablar de perdón, de direcciones extremas. Direcciones de un conjunto convexo y direcciones extremas. Ahora les doy un momento para que terminen de copiar y continuamos. Profesor, Sí, adelante. disculpe, ¿qué significaba lo del com de E igual a S? Ah, envoltura convexa. La envoltura convexa. Es, Ok, vamos a continuar. Entonces,
definimos qué es una dirección. Vamos a dar la definición de una dirección de un conjunto convexo. Entonces sea S, un subconjunto de Rn, conjunto convexo, un conjunto convexo. Ajá. Y si D, un vector de Rn no nulo. Tal que, bueno, si D, ajá, entonces, ya sé, entonces D es una dirección, de S, si, y solo si A multiplicada por... Bueno, pero es que todavía no hemos caracterizado el conjunto S, entonces permítanme ponerlo así. Sí, solo si la media línea, que esto ya lo habíamos definido antes, la media línea, que es el conjunto, voy a ponerlo acá, el conjunto de todos los X más lambda D, tales que lambda es no negativo. Recuerden que esto lo habíamos definido como una media línea. Bueno, había utilizado una letra Y, ¿no? Todos los Y, tales que Y es X más lambda D, donde por supuesto X es un elemento de S. Vamos a colocarlo también aquí. X es un elemento de S. Entonces aquí también hay que poner un tal que, ¿no? Son todos los X más lambda D, tales que lambda es mayor o igual que 0. X es un elemento de S, pues de hecho también es un subconjunto de S. Ajá. Entonces vamos a poner acá, nótese, si S es acotado, entonces no tiene direcciones. ¿Vale? Claro, si, lo que pasa es que si S está acotado, entonces esto va a rebasar las cotas, ¿no? Esto lo pueden demostrar también. O sea, supongamos que S es acotado y que tiene direcciones, entonces tenemos que llegar a un absurdo. El absurdo, pues es que, bueno, recuerden que un conjunto es acotado, ¿no? O sea, S es acotado, sí, solo sí, para toda X de S, existe, no me gusta ese símbolo, lo voy a poner así, existe M, ¿no? Bueno, podemos poner nada más así un escalar, tal que la norma de X está por debajo de esa cota, ¿no? De esa M. Si suponemos que hay una dirección, entonces van a ver que esta cota se ve superada, ¿no? O sea, si calculan la norma de esto, lo van a superar. ¿Sí? Y lo van a superar por D, precisamente. Por el conjunto D, perdón, por el vector D y el factor lambda, precisamente. ¿Vale? Entonces quizás puedan tomar incluso para la demostración un vector D que sea unitario, ¿no? O sea, que su norma sea 1. Y bueno, precisamente de donde se ve rebasado es en el lambda. ¿Sí? O sea, la cota se va a ver rebasada por lambda. Entonces ya romperíamos este argumento. ¿Vale? Por lo tanto, no se debe acotar. Es la idea, ¿no? Para la demostración no lo coloqué como un corolario ni nada porque parece evidente, ¿no? Pero bueno. Entonces Entonces, ahora, que sea ajá, media línea, es que este conjunto esté contenido para cualquier X. ajá, Bueno, que la media línea esté contenida en S para cualquier X. todo lo que es la media línea, ajá, debe de estar contenida dentro del mismo conjunto para cualquier X que pertenece al conjunto. Ok. Entonces, corolario. Vamos a poner por acá. Entonces, sea S, ahora sí, caracterizando a S, el conjunto de los vectores en Rn, tales que AX es
menor o igual que B y X es no negativo, mayor o igual que sea. Entonces, nuevamente, si D es un vector de Rn no nulo, entonces también es importante considerar lo que es no nulo, porque si fuera nulo, entonces estamos diciendo que son todos los X, o sea, no estamos diciendo nada. Por eso hay que considerar que es no nulo. Entonces D es dirección, ya no os voy a decir así, es dirección, sí y solo sí. Ahora sí, como lo estaba caracterizando hace rato, A multiplicada por X más lambda D es menor o igual que B y X más lambda D es mayor o igual que 0. ¿Ya? Para toda X de S y lambda un escalar negativo. Entonces, naturalmente, ¿no? Porque si S está caracterizado de esta forma y estamos diciendo que todos los vectores de esta forma, la que estoy señalando en este momento, o sea, todos los X más lambda D, todas las medias líneas que tienen vértice en X, podríamos decir los rayos que tienen vértice en X. Recuerden que una media línea es un rayo trasladado. Ajá. Entonces aquí todos los X más lambda D pertenecen al conjunto S, siempre y cuando satisfaga la desigualdad, y también la restricción de no negatividad de las variables. Entonces cada uno de estos tiene que ser no negativo. ¿Vale? Entonces, bueno, la demostración no tiene que ser complicada, para que también la realicen como ejercicio. Y bueno, además, voy a poner aquí una nota, que nosotros podríamos cambiar, vamos a poner aquí, podemos cambiar el sentido de la desigualdad en el corolario anterior. Corolario, o sea, que AX sea en realidad mayor o igual que B, ¿sale? O sea, en lugar de menor o igual puede ser mayor o igual que B. Y observación, voy a poner aquí. La condición necesaria es equivalente, en el teorema anterior, es equivalente a, ustedes podrían también comprobarlo, a que A multiplicada por D tiene que ser menor o igual que 0, ajá, y que, ajá, que D, ajá, sí, 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 y D tiene que ser estrictamente no negativo. Perdón, no negativo nada más. O sea, se tienen que cumplir estas dos condiciones para que se cumplan estas de acá. Y si nosotros cambiáramos el sentido de la desigualdad, entonces aquí también cambia el sentido de la desigualdad solamente para esta condición. ¿Sí? En el caso de que cambiemos por mayor o igual. ¿Vale? Bueno. Entonces ahora vamos a ver unos ejemplos, ¿vale? Para calcular direcciones extremas y precisamente vamos a ver esta equivalencia o este comentario. ¿Ok? Entonces, a ver, ejemplo. No tiene ejemplos, van a ser varios. Uno. Sea S, en concreto, el conjunto de todos los X en R2. Voy a decir tales que, permítame aquí abrir un poquito más la llave, que voy a poner una matriz de todos los X en R2, tales que la matriz 1 menos 2, 1 menos 1, 0, 1, multiplicado por X, es mayor o igual que el vector menos 6, menos 2,
y 1. Considerando que X es un vector no negativo, ¿no? Y X es un vector no negativo, muy bien dicho. Entonces aquí voy a extender un poquito también el tal que no son los X de R2, tales que se cumple esta desigualdad. Entonces esta es la matriz A, ¿no? del sistema, como lo vimos hace rato. Este es el vector B. Ajá. Y bueno, lo que vamos a pedir aquí es calcular las direcciones. Calcule las direcciones de ese. Entonces, solución. Fíjense que tenemos que considerar un vector no nulo. Vamos a colocarlo aquí como argumento inicial, sea de un vector de R2 no nulo. Y entonces, si D es dirección, entonces, para toda lambda no negativa, se tiene que cumplir que X más lambda D sea un elemento de S. Ajá. Entonces, consideremos, voy a ponerlo así, considere D el vector cuyas componentes son D sub 1, D sub 2 y X, también el vector cuyas componentes son X1 y X2, ¿vale? Entonces, en el sistema, o sea, si se cumple esta condición, entonces lo que nos estaría diciendo el sistema es lo siguiente, ¿no? Que, voy a ponerlo acá, X más lambda D en S implica, ¿no? Que X1 menos 2X2 es mayor o igual que menos 6. Ajá. Pero permítanme, lo estoy haciendo nada más con la X, es con todo, ¿no? O sea, el vector resultante de X más lambda D es X1 más lambda D1 y X2 más lambda D2, ¿no? Entonces, la primera componente multiplicada por 1, que es X1 más lambda D, la primera componente, menos 2 multiplicada por la segunda, que es X2 más lambda D, tiene que ser mayor o igual que menos 6. Lo mismo con las siguientes componentes, ¿no? O sea, la primera que es X1 más lambda D multiplicada por 1, menos la segunda que es X2 más lambda D, debe de ser mayor o igual a menos 2. Y la última nos está diciendo que X2, la segunda componente, más lambda D, tiene que ser mayor o igual que 1. Ahora, a su vez, también tenemos que considerar las condiciones de no negatividad. Observen que la condición de no negatividad para la segunda componente ya está implícita en esta restricción. Porque si la segunda componente es mayor o igual que 1, de entrada ya es mayor o igual que 0, entonces ya no hay que escribir esa condición porque sería redundante, ¿no? Entonces la única que tenemos que considerar es que X1 más lambda D es mayor o igual que 0, ¿vale? Y podemos escribir la otra, pero nos va a hacer que trabajemos más, ¿no? Entonces, si de principio, en un ejemplo como este, estamos viendo que hay una restricción redundante, pues no la consideramos, ¿no? ¿A qué nos lleva lo siguiente? Por hipótesis, voy a poner acá. Por hipótesis, X es un elemento de S. Ajá. Eso vamos a tomarlo en cuenta. ¿Qué es lo que implica? Bueno, que si nosotros desarrollamos algebraicamente esta parte, ¿no? Agrupando términos semejantes y factorizando a lambda, lo voy a decir así, o sea, tendríamos x1 menos 2x2 más lambda multiplicada por d sub 1 menos 2 d sub 2. Aquí, ¿qué creen? Que me faltaron los subíndices, ¿verdad? Aquí es d sub 1, aquí es d sub 2. Acá también d sub 1, d sub 2, acá es d sub 2 y aquí es d sub 1, ¿vale? Me faltaron los índices del D, que son las componentes. Entonces, bueno, vuelvo a repetirles, ¿no? O sea, desarrollando algebraicamente esta parte, o sea, distribuyendo aquí el producto, agrupando términos semejantes y factorizando después a lambda, obtenemos esta expresión, que nos dice en concreto que debe de ser mayor o igual que menos 6. Luego, la segunda, de manera equivalente, sería que x1 menos x2 más lambda
multiplicada por D sub 1 menos D sub 2 tiene que ser mayor o igual a menos 2. Luego, que las últimas dos no cambian en nada. X2 más lambda D sub 2 mayor o igual a 1 y que X1 más lambda D sub 1 tiene que ser mayor o igual que 0. Ahora observen que en estas últimas restricciones, como estamos diciendo que por hipótesis X es un elemento de S, por hipótesis X es un elemento de S, entonces lo que sí se cumple es que X1 menos 2X2 es mayor o igual a menos 6. ¿Sale? Entonces la pregunta es, ¿cuál es la condición que debe de satisfacer el segundo término, ¿no? El segundo término. Pues lo que debe de satisfacer, como X1 menos 2X2, lo voy a hacer con la primera desigualdad, ¿no? Esta de aquí, la voy a señalar abajo. Podemos hacer referencia a ella con un número más formalmente, ¿no? Ahorita lo hago así para nivel visual. Como X1 menos 2X2 es mayor o igual que menos 6 de entrada y lambda es no negativo, entonces, ¿cuál es el sentido de la desigualdad que debe de cumplir esta condición? Pues para que se cumpla esta completa, ¿no? ¿Se dan cuenta? Entonces, vamos a ponerlo así, entonces, T sub 1 menos 2D sub 2 tiene que ser mayor o igual que 0. Ajá. Porque al multiplicar por lambda se respeta la desigualdad, o sea, esto significaría, estos dos términos en conjunto significan que lambda por D sub 1 menos 2D sub 2 es mayor o igual que 0, y podemos sumar estas dos desigualdades, ¿no? ¿Sí? Y al sumar las dos desigualdades, pues obtenemos el resultado acá. Entonces, la primera condición a la que llegamos es que D sub 1 menos 2D sub 2 tiene que ser mayor o igual que 0. Entonces, lo voy a enfatizar de este lado, ¿no? D sub 1 menos 2D sub 2 tiene que ser mayor o igual que 0. Entonces, de forma equivalente, ajá, para todas las demás restricciones, pues vamos a concluir que D sub 1 menos D sub 2 tiene que ser mayor o igual que 0. Esta es la segunda conclusión, mayor o igual que 0. Que D sub 2 tiene que ser mayor o igual que 1. Y que D sub 1 tiene que ser mayor o igual que 0. Ajá, o sea, siguiendo de la misma manera los argumentos que estábamos viendo de este lado. Entonces, de las primeras dos desigualdades, de las primeras dos desigualdades, pues vemos cuál es la condición, ¿no?, que se tiene que cumplir. Voy a dejar un poquito la pizarra aquí para trabajarlo del lado derecho. Entonces, de la primera resulta que D sub 1 tiene que ser mayor o igual al doble de D sub 2. Y de la segunda, que D sub 1 tiene que ser mayor o igual a D sub 2. Como las dos condiciones tienen que cumplir al mismo tiempo, la que prevalece es la primera. Ajá. Sí, entonces podemos concluir que D sub 1 tiene que ser mayor o igual a D sub 2. O sea, esa es la condición prevaleciente. Y bueno, por otro lado, que D sub 2 tiene que ser mayor o igual a 1 y que D sub 1 tiene que ser mayor o igual a 0. ¿Sale? Entonces, el conjunto de direcciones, podríamos decirlo así, el conjunto de direcciones, por lo tanto, vamos a poner así, el conjunto de direcciones es, vamos a ponerlo como el conjunto de todos los vectores D de R2, tales que D sub 1, o sea, la primera componente del vector es mayor o igual que D sub 2, D sub 2 es mayor o igual a 1 y por lo tanto mayor o igual que 0, y D sub 1 tiene que ser mayor o igual que 0. Si quieren aquí, en lugar de poner D sub 1, podríamos escribir D nada más, mayor o igual que 0, o sea que las componentes del vector D tienen que ser no negativas. Aunque una de esas condiciones ya está dada implícitamente aquí. ¿Sale? Ya está sobreentendida, lo podríamos decir de esa forma. ¿Vale? Entonces estas son todas las direcciones del conjunto. ¿Vale? ¿Alguna duda con eso? ¿Algún comentario? Ahora observen que si nosotros hubiéramos tomado desde el principio pues la consideración que se está indicando en el último comentario, voy a regresar tantito a la pizarra anterior nada más para mostrar estas condiciones, ¿no?
¿Sale? Cuando el sentido de la desigualdad es menor o igual, en este caso tenemos el otro, el que estoy comentando aquí del corolario, que es mayor o igual. Entonces, la primera condición, A multiplicada por D, es que A multiplicada por D tiene que ser mayor o igual que cero y que D tiene que ser no negativa. Entonces, aquí lo podríamos comprobar de la misma forma, ¿no? O sea, con A, voy a ponerlo así, con A, la matriz 1 menos 2, 1 menos 1, 0, 1, se observa que A por D es mayor o igual que 0. Ajá. A por D es mayor o igual que 0. Bueno, se comprueba, lo voy a poner aquí. Se comprueba A por D mayor o igual que 0. Así que es la primera condición. ¿Ok? Y permítame, aquí me equivoqué en algo. No sé si la alcanzaron a ver. La segunda condición, esta de aquí, perdón, la tercera, nos está diciendo que x2 es mayor o igual que 1 por hipótesis. Entonces, D sub 2 tiene que ser mayor o igual que 0, no mayor o igual que 1. Ahí es donde me equivoqué. Lo voy a poner de color amarillo. Ajá, ese último comentario. Es más bien de color blanco. Y que D sub 2 tiene que ser mayor o igual que 0. Entonces, esta no es la condición aplicable, ¿no? Sino que la condición aplicable precisamente es que D sub 2 tiene que ser nada más mayor o igual que 0, ¿no? Ahí me equivoqué, disculpen. Entonces aquí, coma es D mayor o igual que 0. Ajá. Entonces, siguiendo los mismos argumentos que decíamos hace rato, ¿no? Los mismos. X2 es mayor o igual que 1, es lo que voy a colocar de este lado. X2 ya es mayor o igual que 1. Sabemos que lambda es mayor o igual que 0. Entonces, ¿cuál debe ser la condición con lambda D sub 2? Bueno, que sea mayor o igual que 0, ¿no? Para que al sumar estas dos desigualdades, pues obtengamos esta de aquí. Que x2 más lambda D sub 2 tiene que ser mayor o igual que 1. Bueno. Entonces ahí está el conjunto de direcciones extremas. Ahora, podemos dibujar el conjunto de direcciones extremas junto con el conjunto de puntos extremos. ¿Vale? ¿Cómo le hacemos? Pues caracterizando el conjunto de otra forma, ¿no? Aquí voy a hacer un poquito más de cochinero a un lado, ¿no? Lo voy a decir así. Acá. Ya sabemos que x1 menos 2x2 es mayor o igual que menos 6, que x1 menos x2 es mayor o igual que menos 1, no, menos 2, y que x2 tiene que ser mayor o igual que 1. Por supuesto, también estamos considerando que x1 es mayor o igual que 0. Entonces, si dibujamos la región factible, ¿no? Vamos a dibujarla de este lado, la región factible, para x1 y x2. Por acá tendríamos x2, por acá tendríamos x1. Entonces, la primera restricción es que, recuerden que se obtiene con la frontera x1 menos 2x2 igual a menos 6, por ejemplo. ¿Vale? Y entonces, pues es una recta de pendiente positiva. Vamos a ver un par de puntos. Cuando x1 es 0, x2 vale 3. Cuando x1 es 0, x2 vale 3. Entonces vamos a pensar que el 3 está por acá, más o menos. ¿No? Sí. Y cuando x2 es 0, x1 vale menos 6. O sea, ajá. Entonces la recta más o menos va así, ¿no? O sea, esa restricción, ¿no? Es la primera. Ahora x1 menos x2 igual a menos 2. Cuando x1 es 0, x2 vale 2. Entonces está un poquito más abajo, por aquí, que sería por acá, aproximadamente. Y cuando x2 es 0, x1 vale menos 2. Entonces es un poquito más pronunciada la pendiente. Vamos a pensar que es así. Ajá. Ahora voy a ponerla. Es ajá. Es un poco más inclinada, ¿no?
¿ok? Y la siguiente nos dice que x2 tiene que ser mayor o igual que 1. Entonces, eso lo voy a poner en blanco. El 1, por ejemplo, estaría más o menos por acá. Vamos a pensar que está por ahí el 1. Nos dice que tiene que estar por arriba. Entonces, x2 igual a 1 es esta recta. Entonces, es toda esta... ¿Cuál es la región? La región convexa. Primero hay que fijarnos, ¿no? x2 mayor o igual que 1 es todo lo que está arriba. Y para la que está aquí, vamos a ver la dirección del vector gradiente, ¿no? Que es 1 menos 1. Entonces, 1 menos 1 sería para acá. Entonces, aumenta de este lado. No detallo en la información porque eso ya lo hemos estudiado antes, ¿no? Entonces, aumenta para acá, o sea, mayor o igual a menos 2 está del lado superior. Y en el otro extremo sería 1 menos 2, también está del lado superior, o sea que la región convexa está por acá, ¿no? ¿Vale? ¿Es correcto? ¿Están de acuerdo? A ver, chequen ustedes, ¿no? Realícenlo y me dicen si están de acuerdo. ¿La verde quién era? La segunda restricción, Ok. esta de aquí. Así que voy a ponerlo así, esta es la de rojo, esta es la de verde y acá es la de blanco. ¿Y de la verde no es la región de abajo en vez de la de arriba? A ver, déjeme checar. Es que el cero está ahí, ¿no? Va, tiene que ir en el sentido o sea, aumentando, tiene que ir aumentando los valores. Entonces el vector gradiente apunta en 1 menos 1. Pero el No, sí, cero no está en la región. el 0 no. No, porque, no, sí debe de estar en 0. Sí debe estar en 0. ¿En qué me equivoqué entonces? Que También el cuando rojo debería estar en X, cero. también el rojo debería estar en 0. ¿En qué me equivoqué entonces? Cuando x1 es 0, x2 vale 3, eso está bien. Ya. Ajá, ya veo. Era al revés la región, por lo que dice. O sea, el 0, más bien el 0 debe de estar en la región factible, ¿no? Ajá, y eso es porque, más bien, la dirección de crecimiento, sí, lo hice al revés. Recuerden que el vector gradiente, ahí es donde yo me equivoqué, el vector gradiente apunta en la dirección de crecimiento, precisamente. Entonces, el vector gradiente es 1 menos 1. 1 menos 1 más o menos sería este vector. Entonces, si lo ponemos por acá, sería más o menos así. O sea, la región de crecimiento está para abajo. Y lo mismo pasa para la segunda restricción, para la primera y para la segunda restricciones. Ahí es donde yo me equivoqué. Entonces, para que se cumplan todas, la región factible tiene que ser todo esto ahora sí, ¿no? Esto de acá.
Ajá, ahora sí, ¿no? Sí, ¿y se le quedó así, Vladimir? Sí, justo así. Ajá, justamente, ¿no? Bueno, entonces, pues vamos a enfatizar cuáles son los puntos extremos, ¿no? Aquí tendríamos 3 puntos extremos, que son estos. Ajá, los que estoy enfatizando en este momento. ¿Sí? Esos son los puntos extremos. Entonces vamos a decir, es este de aquí, bueno, los voy a señalar así directamente. Esos son los puntos extremos de la región. La región no es acotada, o sea que tiene direcciones. Ajá. Y el conjunto de direcciones, pues también lo podemos caracterizar. Ajá, el conjunto de direcciones. Entonces, para hacer la caracterización, voy a recorrer un poquito para abajo la pizarra. ¿Lo ves aquí mismo? Entonces, D1 igual a 2 veces D sub 2 es una recta que pasa por el origen. O sea, la frontera es una recta que pasa por el origen. ¿Sale? Y, por ejemplo, cuando D sub 1 vale 1, bueno, más bien cuando D sub 1 vale 2, vamos a decirlo de esa manera, cuando D sub 1 vale 2, D sub 2 vale 1. Entonces vamos a pensar que pasa más o menos por aquí. Ahí está el 2, vamos a pensarlo así, y aquí está el 1. Pasa por el origen, y entonces tenemos esta situación. Y nos está diciendo que ambas tienen que ser no negativas. Entonces, el conjunto de direcciones, el que está de color rojo es el conjunto de direcciones. Es el conjunto de todas las direcciones. Digo, lo podemos dibujar por aparte, pero vamos a acostumbrarnos a representarlo de esa manera porque más adelante vamos a ver que los conjuntos de direcciones van a tener direcciones extremas, pero para calcular las direcciones extremas vamos a tener que acotar el conjunto, o sea, recortando, por así decirlo, todas las direcciones, normalizando todas las direcciones, para que sea un conjunto acotado. Si lo ven ahorita, se trata de un conjunto no acotado. Y por cierto, también podrían demostrar como ejercicio que el conjunto de direcciones es convexo. De hecho, lo tendrían que ver directamente desde aquí, ¿no? La forma como está representado. Conjunto de direcciones convexas es un conjunto convexo y más aún es un cono. Ajá, más aún es un cono. Recuerden que todo cono pasa por el origen, precisamente aquí en la representación geométrica se ve eso. Ahora, vamos a ver un teorema que se llama el teorema de representación de Carathédori, que dice que todos los puntos, todos los elementos o cualquier elemento perteneciente a un conjunto convexo, ajá, más específicamente a un poliedro convexo, se puede representar como combinación lineal de los puntos extremos o de puntos extremos y las direcciones extremas. Ajá. Es a donde vamos, por eso estoy mostrándoles esta parte de aquí. ¿Tienen alguna duda hasta ahorita? Entonces, cualquier vector que apunta o que está dentro del conjunto de direcciones, por ejemplo, ustedes lo pueden ver así, haciendo bien el dibujo, así a detalle y todo. Si ustedes toman cualquier vector que está dentro del conjunto de direcciones, por ejemplo, este que estoy colocando, ¿no? Y cualquier punto que esté dentro de la región factible o dentro del conjunto convexo, por ejemplo, este que estoy poniendo ahorita, si nosotros trasladamos este vector al punto, ¿no? Entonces, la media línea, o sea, ¿sí? El rayo que tiene como vértice ese punto debe estar enteramente contenido dentro, dentro del conjunto, ¿vale? Entonces, les digo, esto con un dibujo a detalle, ¿no? Aquí hay quizás algunas imprecisiones, pero bueno, de hecho es claro, ¿no? O sea, si quito lo que está de color rojo, sí que representa perdón, a las direcciones extremas, perdón, a las direcciones, al conjunto de direcciones, pues se nota, ¿no? Se puede apreciar, o desde ahí se puede apreciar. Vale, Y así pasa para cualesquiera otros, ¿no? Bueno, ok. Entonces vamos a definir esta parte de direcciones extremas.
Entonces, a la letra voy a poner que a fin de caracterizar el conjunto de direcciones, es preciso normalizar dichas direcciones. Ajá. Entonces, el conjunto podrá ser representado de la siguiente forma. ¿Vale? Fíjense, en lo que voy a escribir ahorita voy a borrar algo, precisamente lo de la norma. O sea, D sería el conjunto de todos los vectores D en Rn, tales que A por D, por ejemplo, es menor o igual que C. La norma de D al cuadrado es exactamente igual con 1, porque con eso estamos normalizando, y D es no negativo. Ahora, esto asociado, por supuesto, asociado a el conjunto S de todos los X de Rn, tales que A por X es menor o igual que B, y X es no negativo. O sea, para este conjunto poliédrico convexo existe este es el conjunto de direcciones, o sea, sí va a estar representado el conjunto de direcciones, pero hay un problema. ¿Cuál podrían ver que es el problema? ¿Ustedes se imaginan cuál es el problema ahí? O sea, con lo que está escrito ahí, ¿podrían ver cuál es el problema? La norma, vamos a descomponerla, ¿no? O sea, la norma al cuadrado, si la representamos así, o sea, voy a representarla así. Sería la suma de los cuadrados de todos los DIs, ¿no? Pero esto ya representa una restricción, o sea, es una restricción no lineal. Ajá. Ese es el problema. Es una restricción no lineal. Pero sabemos que podemos caracterizar la norma en cualquiera de sus versiones, ¿no? O sea, la norma euclidiana, ya saben que es la norma 2, pero podemos utilizar la norma 1, que la norma 1 va a ser una relación lineal entre las componentes. ¿Estamos de acuerdo? O sea, la norma 1 nos diría que el valor absoluto, bueno, la suma de los valores absolutos de DIs es igual a 1, ¿no? Esa es la norma 1. Entonces, esa no sirve porque esto ya representa una restricción lineal. Y como las componentes son no negativas, entonces podemos borrar las líneas de valor absoluto y lo único que tenemos es que la suma de los D sub is es igual con 1. Entonces, lo que hemos hecho es recortar el cono, ¿no? Cuando caractericemos al conjunto de direcciones, como en el ejemplo anterior, pues vamos a poder recortar el cono, esta parte de aquí la vamos a poder acortar. Todas las direcciones las reducimos a la medida unitaria, pero la medida unitaria con base en la norma 1. Y por ejemplo, D1 más D sub 2 igual con 1 es una recta que pasa por el punto 1,1, bueno, por el 1,0 y el 0,1. Entonces, voy a hacer un zoom acá en el dibujo, para que lo podamos ver caracterizado directamente, ¿no? O sea, aquí es donde había puesto el 1 en el eje X y aquí es el 1 en el eje Y. Entonces, la recta que pasa por esos dos puntos precisamente caracteriza esa última situación. Ahí, en este nuevo conjunto que ya está acotado, pues vamos a encontrar todas las direcciones del conjunto, ¿no? No hay problema que las hayamos reducido a la unidad porque solamente las acortamos. Ajá, entonces su extensión podría ser infinita, pero la cortamos a la unidad y ahí se encuentran contenidas todas las direcciones, ¿vale? Pero nuevamente, con la norma 1 para que sea una restricción lineal. Si hubiéramos utilizado la norma 2 como lo hicimos hace rato, entonces aquí ya no tendríamos una restricción lineal, sino que tendríamos aquí una especie de helado, si lo quieren ver así, ¿no? Porque aquí la restricción ya sería una parábola, bueno, una circunferencia, un cacho de circunferencia en esa parte. Y recuerden que todo lo que estamos trabajando debe ser lineal. Esto nos va a servir para lo que vamos a discutir más adelante, que es precisamente el teorema
el teorema de representación de Karaterri. Ajá, lo vamos a ver más adelante. Y bueno, entonces, por ejemplo, vamos a poner aquí ya nada más para concluir. En el caso anterior, D sería igual al conjunto de todos los vectores, vamos a ponerlo así, como D sub 1, D sub 2, tal es que D sub 1 es mayor o igual que el doble de D sub 2, que D sub 1 más D sub 2 es exactamente igual con 1, ajá, y D tiene que ser mayor o igual que 0, ¿vale? Y bueno, al retomar ya este ejemplo, vamos a ver incluso que las direcciones extremas, al tomar esta consideración, ya van a estar caracterizadas únicamente en un espacio más restringido, por así decirlo. Fíjense, voy a dibujarlo aquí, ¿no? Entonces, cualquier conjunto de direcciones va a tener esta condición. Ajá, cualquier conjunto de direcciones va a tener esta condición. Y no hay ningún problema porque nada más la reducimos a la norma 1 y ya, ¿no? O sea, si queremos cualquier dirección, pues la podemos multiplicar y de hecho las multiplicamos cuando trabajamos con la media línea, ¿no? El lambda está multiplicando las direcciones, entonces por eso podemos caracterizar el conjunto, pero la diferencia entre y el original es que es acotado. Pero más que acotado es lo que voy a dibujar ahorita. Vamos a pensar que el 1 está por aquí. Ajá. Bueno, vamos a poner un poquito más extenso. Sí, aquí el 1 y acá está el 2. Y entonces por aquí está el 1 en D sub 1. En D sub 2, perdón. Entonces, la primera restricción que nos dice que D sub 1 tiene que ser mayor o igual a 2 veces D sub 2. A ver, aquí, permítanme. Sí, ahí se me escapó. Es cuando sub 1 es igual a 2, ajá, ya, perdone por lapsus, ahí está, ¿vale? Esta es esta restricción, que sea D sub 1 mayor o igual a D sub 2 son todos los elementos que están por acá abajo. Ajá. Todos esos elementos garantizan esa desigualdad. D sub 1 es mayor o igual a 2, que ese es D sub 2. Como tiene que ser no negativo, pues entonces se encuentran en ese cono precisamente el que acabo de dibujar, pero la restricción de la norma nos dice que tiene que estar en este segmento de recta, el que une a estos dos puntos. Ajá. Entonces, fíjense, estarán ustedes de acuerdo que la región factible, de hecho, o el conjunto D, ya así caracterizado, corresponde únicamente a esta región, a esta sección. Ese es el conjunto D, nada más. ¿Sale? ¿El que está sobre la línea? El que está sobre la línea. Sí, porque como lo restringimos a la igualdad, no es ni un menor igual ni mayor igual, es igual, tiene que ser exactamente igual, entonces está sobre esa línea. Y nada más los puntos que están sobre esa línea caracterizan las direcciones, pero son todos los vectores, o sea, todos los vectores que tienen cabecera, por así decirlo, sobre esa línea, son los vectores, las direcciones. ¿Estamos de acuerdo? Ok. Y observen que este conjunto, así a nivel geométrico, tiene dos extremos. Ajá. O sea, de hecho, ya hemos visto que un segmento de recta también es un poliedro convexo. Ujú. Entonces aquí, estos dos puntos que voy a enfatizar ahorita son extremos. Pues resulta que los puntos extremos del conjunto de direcciones son denominados direcciones extremas. Lo voy a poner acá a la letra, porque no necesitamos poner más supuestos, ¿no? O sea, definición. Los puntos extremos
del conjunto de direcciones son denominados, o denominadas, ¿no? Direcciones extremas. ¿Vale? Entonces, en el caso del ejemplo anterior, ¿cuáles serían las direcciones extremas? Pues sería el vector normalizado que está sobre esta recta y este otro. Al menos el primero, sí, o sea, por este ejemplo, las direcciones, voy a poner así, las direcciones extremas. De D, en el ejemplo anterior, por supuesto, pues son, vamos a poner aquí, vamos a poner D sub 1 asterisco. La primera, la que es obvia, es la de 1, 0. Ajá. Esta de aquí. Y el otro es este de acá, este otro punto. Eso no es tan obvio, pero hay que buscar las coordenadas de este punto. ¿Cómo se obtienen? Pues resolviendo el sistema, ¿no? El de la intersección de esta restricción con esta otra. En la igualdad, o sea, D sub 1 menos 2D sub 2 igual con 0, y D sub 1 más D sub 2 igual con 1. Ajá. Posiblemente con suma y resta lo podamos resolver directamente, ¿no? De hecho, sí. Por ejemplo, D sub 2 saldría igual a... Sería un tercio. Un tercio. D sub 2 sería igual a un tercio y D sub 1 sería igual a 2 tercios, sí. D sub 1 sería igual a 2 tercios. Entonces, la segunda dirección extrema, vamos a llamarle D sub 2, asterisco, sería el vector cuyas componentes son 2 tercios, coma, 1 tercio. Ajá. O sea, ya sobre el dibujo, este de aquí, voy a ponerlo de negro rojo, este de aquí es D sub 2 asterisco, y este de acá es el D sub 1 asterisco. Son las direcciones extremas. Ahora, nótese que la suma de las componentes de cada una de las direcciones satisface la norma 1. Y listo. ¿Cómo ven? ¿Dudas? ¿Comentarios? Al hallar el conjunto de direcciones del ejemplo anterior, bueno, este que estamos usando, no sé si no noté o sí se llegó a la hipótesis de que la suma de las dos componentes era igual a 1. En el anterior, ¿o se refiere al de hace rato? Porque el anterior lo entiendo como este. El anterior, bueno, de donde salieron estas No, aquí no tomamos en cuenta eso. Mira, aquí está. Entonces, para ese no necesariamente se cumple. No. O sea, es que aquí obtenemos todas, ¿no? Todas las direcciones. O sea, cualquiera de estas es direcciones, pero de hecho, más bien cualquiera de estas son direcciones, pero de hecho se da cuenta, cuando las normalizamos, obtenemos exactamente la caracterización de las mismas, porque si queremos, o sea, obtener una dirección que pertenece a este conjunto, basta con que multipliquemos las direcciones del otro, de este de aquí, para obtener uno del anterior. O sea, caracteriza exactamente los mismos vectores. ¿Sí me entiende lo que quiero decirle con eso? De que Sí, se sí. caracterizan los mismos. Entonces, Sí, al por final de cuentas eso, son iguales. a final de cuentas son iguales. Pero esto nos sirve porque nos lleva a la definición de dirección extrema, que después vamos a utilizar o después vamos a manipular con el teorema de representación. El teorema de representación lo vamos a utilizar para comprobar que el programa lineal en su forma general tiene solución en un punto extremo. Ajá, entonces, primero vamos a demostrar el teorema de caracterización y después vamos a comprobar que el programa lineal general tiene solución en un punto extremo. Bueno, pues eso Pero sería todo. entonces Ajá, no me dígame. queda completamente claro, porque este D que está aquí en pantalla Ujú. es solamente este segmentito. Este, Entonces sí. es distinto al conjunto anterior, no es el mismo. Bueno, es que recuerde que los vectores formalmente son puntos, ¿no? En el plano o en el espacio, pero se representan desde el origen, ¿no? Sí, Entonces, por ejemplo, todos los puntos que están aquí son los vectores que empiezan desde el origen, y acá
En este caso, son todos los vectores que empiezan desde el origen y terminan en cualquiera de estos puntos que rellenan este espacio, ¿no? Ujú. Entonces, aquí, si nosotros recortamos el vector, o sea, lo multiplicamos por un medio, por ejemplo, nos vamos hacia los puntos que están por atrás, que es lo mismo, ¿no? Entonces sería como decir que este conjunto genera el otro, más que sean iguales. Bueno, sí, 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 sí. O sea, no son exactamente iguales, pero caracterizan los mismos vectores. Ah, ya, ok, Ajá, o sea, como tal, uno y el otro sí no son iguales, pero representan lo mismo. Ajá, de eso. acuerdo, Ok, vale. gracias. Sí, no, al contrario, Vladimir. Bueno, pues entonces nos vemos el lunes. Que tengan excelente fin de semana. Igualmente, hasta el lunes.